Hechos capítulo 26, versículo 28. Quizás el caso cristiano más famoso que aparece en el Nuevo Testamento. Así como está usted sentadito, quiero que lo escuche. Dice Hechos 26, versículo 28. Entonces, Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Quizás algunas de las personas que usted quiso invitar hoy no están, porque es difícil que la gente quiera entrar a una iglesia, pero hoy día tenemos una herramienta importante. Y yo, antes de entrar a la exhortación del mensaje, si usted tiene fe, el link de este culto está en su WhatsApp de la iglesia. Si quiere compartirlo, tiene un minuto para hacerlo ahí. Envíeselo a la persona que usted quiere que escuche la palabra del Señor y dígale: esto es para ti. Y creemos que el Señor puede alcanzar a aquellos que, no estando presentes hoy, a través de la plataforma de Facebook, de YouTube, podemos llegar con este mensaje a ellos. La salvación quizás ha perdido un poquito su valoración porque decimos que la salvación es gratis. Es gratis para nosotros. Pero para que esta gratuidad pueda alcanzar a los que creen, el pago fue el más importante de todos. Para que la salvación sea gratuita para nosotros, tuvo que pagarse un gran precio. Y esta es la vida de nuestro Señor Jesucristo, entregando su sangre en expiación por nuestros pecados. Hechos 26, 28 lo vuelvo a repetir para los que puedan integrarse hoy. Entonces Agripa, que era un rey judío, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo llevaba 2 años ya de prisión en Jerusalén. Se le acusaba de predicar algo que alborotaba al pueblo y que podía ir en contra de Roma. El evangelio de Pablo, la predicación de Pablo era del Jesucristo resucitado, aquel que había transformado su vida aún después de haber sido crucificado. El testimonio de la resurrección para el apóstol Pablo fue que se le apareció camino a Damasco y lo envía a predicar el evangelio de este Señor Jesucristo. Era tan fuerte y poderoso el mensaje que predicaba la iglesia primitiva y el apóstol Pablo, que incomodó a muchos, en los cuales se basaba que la religión para ellos era algo que los mantenía estables. No había alboroto con predicar la religión como estaba establecida. El apóstol Pablo junto a los discípulos empiezan a hablar de un Señor Jesucristo que tenía la capacidad no de liberarnos del imperio romano, sino que liberar de la opresión del pecado. El reino de los cielos se había establecido en la tierra a través del Señor Jesucristo. Y el evangelio del reino era llamar a personas al arrepentimiento para que se convirtieran en hijos de Dios. Esto incomodó a las personas religiosas de la época y acusaron a Pablo de ser blasfemo, de predicar un evangelio que estaba contra lo que ellos creían. El Mesías para los escritos, los escribas, para los fariseos no había venido aún. Pablo decía que sí, porque el testimonio de su vida era algo que daba suficientemente para él garantía de que Jesucristo había sido el Mesías, el Hijo de Dios, y que había venido a salvar al mundo. Lograron que el apóstol Pablo estuviese preso, porque lo que ellos querían para Pablo era la pena capital: acallar la voz de Dios, acallar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, si acallaba la voz de Pablo, gran parte de esta voz iba a ser ahí acallada y anónima. Pero el apóstol Pablo sabía que lo había enviado Dios a predicar y que nadie podía callar su boca. Y cuando pedían para él la pena capital, el apóstol Pablo dijo: bueno, yo soy romano. Esto incomodó al gobernador de Jerusalén llamado Festo, que no pudo tomar nada contra él, simplemente mantenerlo preso hasta poder llevarlo a Roma. Él no encontraba absolutamente nada que pudiera inculpar al apóstol Pablo, salvo predicar para él una religión que a los judíos le incomodaba. Nunca se percató Festo del mensaje que tenía el apóstol Pablo. Y pasaban los días que tenía que ser enviado a Roma. ¿Bajo qué argumento él lo podía mandar? Porque predica una religión, eso está atentando contra Roma, no hallaba qué hacer. Y dice este capítulo que estamos leyendo, que justamente a este gobernador Festo lo visita el rey Agripa, un hombre judío conocedor de las escrituras. Y él dice en el fondo: bueno, hagamos y escuchemos a Pablo para ver qué mérito tiene. Y se sienta Agripa con Festo y llaman al apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega ahí como prisionero, aún en cadenas. Él mismo lo dice: ojalá todos fueran como yo, libres,
a excepción que yo estoy con las cadenas. Se para frente a ellos, quizás un público de nobles que estaba ahí escuchando. Y el apóstol Pablo, más que establecer una defensa de persona, empieza a explicar por qué está ahí. Empieza a decir: yo estoy aquí porque predico el evangelio de un Cristo que había sido avisado por los profetas. Y le dice al rey Agripa: tú, rey Agripa, que eres judío, conoces que lo que estoy diciendo es verdad. Los profetas hablaron de un Mesías que había de venir. Bueno, ese Mesías vino y se me apareció camino a Damasco. Yo perseguía a la iglesia, yo no creía en esto, pero fue tan fuerte el golpe que tuve con el encuentro con el Señor Jesús que mi vida fue transformada por completo. Y aquel que era perseguidor ahora predica y anuncia el evangelio. Había un antes y un después de la vida de apóstol Pablo. Aquel que no quería saber nada de Jesucristo ahora entregaba su vida, si fuera posible, por el evangelio. Esto es lo que hace el Señor Jesús cuando nosotros le aceptamos. Aquellos que quieren estar lejos de lo que es el evangelio, lejos de lo que es la religión, cuando reciben a Cristo, cambian totalmente su actitud y ahora quieren estar cerca del Maestro. Aquellos que no querían vivir el evangelio, ahora viven el evangelio, porque la palabra de Dios dice que el que recibe a Cristo ya es nueva criatura y todo vuelve a ser diferente. La aceptación del apóstol Pablo fue tan, pero tan profunda. Más de decir yo no soy culpable, él plantea: ¿por qué me acusan? Me acusan porque predico un evangelio de libertad. Me acusan porque anuncio que el Mesías ya vino y hizo milagros. Y toda la gente puede dar testimonio que cuando Jesús estuvo en la tierra hizo tantas cosas importantes que mucha gente quedó marcada por el testimonio del Señor Jesucristo. Y aquel que dijeron que había muerto se levantó al tercer día, está resucitado. Y ahora viene y reina al lado de nuestro Dios. Todo este mensaje lo estaba escuchando este rey Agripa, que tenía conocimiento de los profetas, que tenía conocimiento de la historia de Israel, y él empieza a sentir que lo que dice el apóstol Pablo tiene sentido. Porque cuando Dios habla, ningún hombre puede estar ajeno a esta voz de Dios. Y yo creo que en esta mañana Dios está hablando y está trabajando en tu corazón, y empiezas tú a sentir que es Dios el que se está presentando frente a ti. Muchos pensaban que era el apóstol Pablo el que se iba a defender, y más que presentarse él, lo que hace el apóstol Pablo es presentar a Jesucristo y el evangelio. Sin darse cuenta, Agripa se empieza a dar cuenta que Pablo no se está defendiendo él, sino le está presentando algo que él nunca había escuchado. Porque la palabra de Dios cautiva los corazones y hace que nuestro espíritu sienta que necesitamos algo más que palabras, que necesitamos algo más que un argumento de defensa del apóstol Pablo. Algo más salía de la boca de Pablo. Estaba saliendo el evangelio del Señor Jesús, que estaba cautivando su corazón. Ante tal exhortación llena de Dios, el rey Agripa se siente conmovido y expresa una frase. De repente está hablando Pablo y se para el rey y le dice: Pablo, las muchas letras te están volviendo loco, tratando de justificar un poco que lo que estaba él escuchando era la voz de Dios. Y no se equivocó, porque el apóstol Pablo dijo: el evangelio para nosotros y para el mundo es locura. Agripa le dice: estás loco, porque para el mundo que no entiende nuestro evangelio es algo irracional, es algo de locos. Y el rey Agripa lo dice: Pablo, las muchas palabras te están volviendo loco. Pero agrega una frase que quizás muchos de los que estamos presentes algún día le hicimos: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Él lo expresa no en una forma de denotar a Pablo o en una forma de burla. El rey Agripa dice, en otras palabras: si te sigo escuchando, Pablo, conseguirás que acepte a Cristo y que sea un cristiano. Agripa interrumpe este mensaje, se levanta y dice: oye, por poco me persuades a ser cristiano, no tratando de burlarse de Pablo, sino que dando a conocer que lo que estaba hablando el apóstol Pablo ya estaba conmoviendo su corazón. Y si te escucho unos minutos más, capaz que acepte a Cristo y sea un cristiano. Para él era algo difícil de poder aceptar. Él perdía su posición, perdía amistades, perdía todo. Como un rey que representaba a los judíos podía hacerse cristiano. Él sabía que lo que venía para él, esta decisión iba a ser muy difícil. Por eso se decide levantarse y terminar de escuchar lo que Dios le estaba diciendo.
Lo triste es que este hombre perdió la oportunidad que Dios le había dado de recibir a Cristo en su corazón. Yo creo que a través de la historia muchos hombres han estado en la posición de este rey Agripa. Han sentido como Dios les busca. Usted ha sentido como Dios le ha buscado, le ha llamado, le ha tratado de poder traer el mensaje de salvación. ¿Se ha sentido algunas veces seducido por el mensaje? Pero como piensa que el evangelio es difícil, que cómo voy a ser transformado, que cómo voy a vivir una vida como viven los evangélicos. Como Agripa nos levantamos e interrumpimos la voz de Dios, como queriendo decir: no quiero escuchar más porque estoy a punto de poder aceptar lo que Dios me está diciendo. Estos son los casi cristianos, los que casi aceptaron a Dios, los que pueden decir en esta mañana: sí, varias veces he estado a punto, pero no he decidido hacerlo. Para Agripa el tomar esta decisión era algo muy difícil, porque sabía que en su estatus no podía rebajarse a lo que se hablaba de los cristianos. Quizás las excusas que han tenido muchos para no tomar esta decisión y ser verdaderamente un hijo de Dios han sido otras. Mi familia, mi compañero de trabajo, o quizás la más fuerte de todas es: ahí se exige un comportamiento que yo no lo tengo. Yo tengo que dejar cosas que me gustan, pero el Señor no te exige dejar. El Señor lo único que te pide es que lo permitas a Él obrar y trabajar, porque todo lo que uno va dejando que no es de Dios, no es que uno lo deje, es que Dios a través de nosotros nos permite poder desechar. ¿Por qué él decidió no seguir escuchando? Porque la palabra de Dios le estaba cautivando. Y quizás muchos de nosotros aquí hemos tenido temor a que la palabra de Dios nos cautive. El apóstol Pablo le habló de Jesús, y hoy te quiero hablar de Jesús también. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No tiene que ver con conducta, no tiene que ver con tan bueno eres o con cuántas maldades has hecho en tu vida. Esto tiene que ver con la obra que hace el Señor. Pablo era el enemigo más grande que tenían los cristianos, y cuando recibió a Cristo fue transformado en el estandarte de la predicación del evangelio. Porque Dios, y te lo puedo decir con toda seguridad, Dios transforma, Dios cambia, Dios da una nueva vida. Y como dice la palabra del Señor, he aquí todo es hecho nuevo. Qué hermoso es comenzar una nueva vida. ¿Cuántas veces usted ha dicho, a lo mejor quisiera comenzar de nuevo? Si yo volviera atrás no haría las cosas que hice, o no tomaría las decisiones que tomé. Yo quiero darte una buena noticia. Si recibes a Cristo en tu corazón hoy, todo para atrás queda borrado. No tienes que volver a reparar, no tienes que volver a enmendar, porque Dios, aquel que lo recibe, olvida todo lo que es para atrás y empieza una nueva vida donde Él te empieza a guiar. Y la nueva vida de aquel que ha recibido a Cristo es una vida de gozo, de alegría, porque el que realmente es feliz es aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. ¿Cuántos de los que están aquí lo vivieron? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo viví. Muchas veces en nuestra vida hemos tenido los casi alcancé. Pero yo quiero que usted en esta mañana, y no estoy hablando solamente de los que no han recibido a Cristo aún, sino algunos que creen haberlo recibido porque vinieron a la iglesia. Y que este es quizás el tema para otra predicación: los casi cristianos, los que viven una vida devota en la iglesia, los que participan, pero no ha habido transformación. También están dentro de los casi cristianos y que debieran acercarse a Dios a pedir que Dios les dé esta nueva vida. Yo en esta mañana quiero hablar y decirle que el mensaje que le dio el apóstol Pablo a este carcelero aún sigue vigente. Que quizás el rey Agripa
Podía haberse acercado después a Pablo y haberle dicho: Pablo, te escuché hablar, algo sentí en mi corazón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no alcanzó a tomar esa decisión como la que hizo el carcelero. Le bastó a él ver a Pablo y a Silas libres, sin cadenas, para ver que Dios había obrado ahí. El rey Agripa, el apóstol Pablo le dice: tú sabes lo que estoy hablando, tú sabes de la historia, tú sabes de los profetas. El rey Agripa había escuchado hablar de Dios, había leído las escrituras, sabía cómo había operado Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Pero el escuchar acerca de Dios no es lo mismo que conocerlo a Él. Yo sé que tú has escuchado de Dios, yo sé que has escuchado milagros de quizás tus compañeros o tu familia que ha sido cristiana, pero no es lo mismo escuchar, no es lo mismo como el rey Agripa saber la historia que querer conocer a Dios. Dios es más de lo que tú has escuchado. Dios es más de lo que tú has leído. Dios es más de lo que te han contado. Dios es infinitamente superior a todo lo que tú has escuchado de Él. Y la única forma de saber quién es Dios es como lo hizo el carcelero: creer en el Señor Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador personal. Ese es el mensaje. Es tan simple que nuestro Señor Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él creyera no tuviera la condena, la perdición, sino que tuviese vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que nuestro Señor Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy uno. Me gustaría que esta frase después de este culto estuviese en ti: que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy uno de los que Dios salvó. Y decir claramente que esta puerta está abierta. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 10:8: el mensaje está muy al alcance de la mano. El mensaje, la salvación, está muy al alcance de las manos. Y le dice: está en tus labios y en tu corazón. La salvación está más cerca de lo que tú crees. ¿Y sabes dónde está? En tus labios y en tu corazón. Y ese es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Este mensaje no ha cambiado, dice el apóstol Pablo a Romanos. La salvación está más cerca de lo que tú crees que está. Está en tus labios y en tu corazón. ¿Y qué significa esto? En tus labios, que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Está en tus labios, está en tu corazón, en tus labios, que si confesares abiertamente que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. ¿Cuántos Agripas van a haber aquí? Y van a decir: Señor, hasta aquí escucho. Me pongo de pie y digo: bueno, el evangelio es una locura. Porque por poco me estás persuadiendo a tomar la decisión de decir: sí, Cristo, creo. Y lo declaro abiertamente con mis labios que tú eres el Señor. Y decir claramente: lo quiero recibir en mi corazón. ¿Cuántas veces hemos actuado como este rey y nos hemos levantado? Y hemos dicho: será para otra oportunidad. Quizás cuando Pablo vuelva a hablar, ahí voy a decirle: sí, Pablo, acepto. Pero este rey Agripa no escuchó nunca más el mensaje. Era la única oportunidad que él tenía de haber dicho: sí. No por poco me persuades a ser cristiano, sino que él dijera: quiero ser un cristiano. Y el apóstol Pablo le hubiese respondido: ¿crees en el Señor? Sí, creo que ese es el Señor. ¿Le recibes en tu corazón? Sí. Y este hombre hubiera recibido lo que usted y yo hemos recibido y lo que hoy muchos debieran recibir.
¿Cuántos pueden declarar con su corazón que Jesucristo es el Señor? Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El evangelio es tan simple como esto. Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros como hombre, pagó el pecado que tenía que pagar cada hombre, usted y yo. Fue a la cruz, pagó el precio, descendió de la cruz, vino a lo más bajo y al centro de la tierra y se levantó de los muertos. Y hoy, como dijo Esteban, está sentado a la diestra de Dios el Padre. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Se hizo hombre, murió, resucitó y declaró: el que cree en mí tiene vida eterna. Lo declaró con fuerza, dijo: venid a mí los cansados, los trabajados, que yo los haré descansar. Alguien tiene pena, venga a mí, yo enjugaré de él toda lágrima. Alguien tiene en su corazón alguna opresión, yo los haré libres. Alguien tiene dentro de sí el deseo de decir que ya no quiere vivir. El Señor dice: el que viene a mí tiene nueva vida. Este es el mensaje que predicamos. Nunca el diablo va a poder apagar la voz de Dios ni callar la voz de Dios. Y como Satanás sabe que no puede callar la voz de Dios, va donde usted para impedir que escuche, para hablar a su oído e impedir que crea, y que se pare como el rey Agripa y diga: basta, no quiero escuchar más. Si escucho unos minutos más me hago cristiano. Hoy es la oportunidad que Dios nos da, no solamente para recibir a Cristo por primera vez, sino para restaurar frente a Él el compromiso. Este mensaje no es solamente para aquellos que están por primera vez, sino aquellos que necesitan ser restaurados. Usted necesita ser restaurado por el Señor y reafirmar su fe y decir: sí, yo creí, yo soy hijo de Dios. Necesito testificarlo nuevamente para que la obra del Señor se haga perpetua en nosotros. Quizás el versículo más claro respecto a la salvación es el que acabo de leer, y lo voy a leer por última vez. Dice el apóstol Pablo: el mensaje está muy al alcance de la mano. No hay requisitos, no hay currículum. Dios no rechaza a nadie. La salvación está al alcance de tu mano. La salvación está presente frente a ti. Está al alcance de tu mano, porque está en tus labios y en tu corazón. Y si tú hoy declaras con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y agrega esto: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente que eres salvo. Es por creer en tu corazón que aunque tu vida no ha sido la mejor, gracias a Cristo eres justo frente a Dios. Todas las cosas son olvidadas. Y creer y declarar abiertamente con tus labios que eres salvo. Terminó el discurso el apóstol Pablo. Y tanto Festo como el rey Agripa no supieron qué hacer. No había de qué inculpar a Pablo, porque el evangelio que estaba predicando era de bienestar para la gente. Pero este mensaje que no quiso escuchar el rey Agripa no quedó anónimo. Tú lo estás escuchando hoy. Después de casi 2000 años, poco más de 2000 años, lo sigues escuchando tú hoy. Porque ese mensaje nunca dejará de ser. Porque el mensaje de la salvación estará aquí en la tierra hasta que Dios venga por nosotros. Quiero invitarle a que se ponga en pie.